El tamaño de las personas. En la vasta existencia humana, la verdadera grandeza de una persona no se mide por su estatura física, sino por la profundidad de su carácter y la nobleza de su espíritu. Una persona alcanza una estatura colosal cuando se comunica con honestidad y vive en armonía con sus palabras, cuando otorga respeto y cariño genuino, y cuando sus ojos reflejan una sonrisa sincera y franca. Se erige como un gigante cuando muestra interés genuino en los demás, cuando busca y fomenta el crecimiento personal y colectivo, y cuando comparte sueños y aspiraciones, incluso cuando las opiniones difieren. Sin embargo, se reduce a una pequeñez cuando se rige por estereotipos y clichés, cuando busca complacer a todos sin convicción y cuando manipula a los más vulnerables como marionetas en un teatro sin alma. Una persona es verdaderamente grande cuando perdona y comprende, cuando se pone en el lugar del otro y cuando actúa no solo según las expectativas de los demás, sino en consonancia con sus propias expectativas y valores. Pero se vuelve pequeña e insignificante cuando decepciona y hiere, cuando se mueve con orgullo y falta de solidaridad, cuando miente y no sabe pedir perdón. Una persona es grande en su esencia cuando sabe dar sin miedo a recibir, cuando irradia alegría y enfrenta la tristeza, y cuando controla la ira con sabiduría y compasión. Pero se empequeñece aún más cuando desprecia y olvida los favores, cuando busca solo su brillo y bienestar, y cuando agrede y falsea su testimonio, matando con maldicencia. Una persona es verdaderamente grande cuando extiende su mano en ayuda, cuando cierra su boca para abrir su corazón y cuando su sensibilidad y su empatía son tan grandes como su ser. La verdadera magnitud de una persona se encuentra en su capacidad para amar, comprender, perdonar y crecer. Es un reflejo de su humanidad y su conexión con los demás. La grandeza no se encuentra en la apariencia externa, sino en la riqueza interna del carácter y la integridad. Colosenses 3:14. Por sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La lección del vaso de agua. En un colegio lleno de vida y juventud, una alumna faltó a clases durante una semana entera. La ausencia de esta joven se convirtió en el centro de atención, y otra compañera, impulsada por la curiosidad y la imprudencia, comenzó a difundir un rumor devastador. Aseguraba que la primera no asistía a clases porque estaba embarazada y se estaba practicando un aborto. El maestro, un hombre sabio y compasivo, escuchó los comentarios y sintió una profunda tristeza en su corazón. No podía permitir que la ignorancia y la maldad mancharan la reputación de una joven inocente. Llamó a la muchacha que había difundido el rumor a su oficina y le dijo con una voz serena, pero firme: Por favor, tráeme un vaso de agua bien lleno.
La estudiante, confundida pero obediente, se lo trajo. El maestro tomó el vaso y le dijo: «Tira toda el agua al piso». La muchacha titubeó, sus ojos llenos de incertidumbre, pero al final obedeció. Después de derramar el agua en el suelo, el maestro le dijo con una mirada penetrante: «Ahora recoge el agua del piso y ponla en el vaso». «No se puede», dijo la alumna, con una voz temblorosa. «Hazlo», insistió el maestro, su voz cargada de una lección profunda. La alumna, con paños y servilletas, recogió todo lo que pudo, y así llegó a llenar medio vaso de agua. Pero estaba sucia, turbia, perdida. El maestro, con una expresión de tristeza y comprensión, le dijo a la alumna: «Así es como ha quedado la fama y el honor de tu compañera. Aun cuando quieras reparar el mal que has hecho, no podrás hacerlo. Tu compañera faltó a clases porque estaba en el entierro de su padre, que falleció hace algunos días». Las palabras en la habitación resonaron y la muchacha se dio cuenta de la gravedad de su error. Con cuánta facilidad hablamos sin saber verdaderamente la realidad de las cosas, y sobre todo, desconociendo la esencia sagrada misma de las personas que nos rodean. ¡Qué inconsciencia tan grande! Hacernos eco de rumores malsanos y destructivos. Seamos más humanos, seamos más personas. Recordemos siempre la importancia de la verdad, la compasión y la empatía. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Que nuestras palabras sean siempre un reflejo de la bondad y la verdad, y no un instrumento de destrucción. Las 4 puertas que conducen a la paz interior. Había una vez un hombre que dedicó muchos años de su vida a recorrer los sinuosos caminos del mundo en busca de la paz interior. Se preguntaba constantemente cuál sería el secreto para alcanzarla y cómo podría disfrutar de esa paz tan anhelada. ¿Sería acaso una fantasía inalcanzable? Un día, exhausto de tanto caminar y repetirse la misma pregunta, decidió descansar bajo un frondoso árbol. De repente, sobresaltado, sintió la presencia de un maestro zen que lo había estado observando en silencio. Con una mirada serena y sabia, el maestro se acercó y le dijo que estaba dispuesto a revelarle el gran secreto que tanto anhelaba. El monje condujo al hombre a una antigua ciudad, donde encontró un imponente templo con robustas paredes y una enorme puerta dorada. Con un gesto sereno, el monje le indicó que debía tocar la puerta y luego se alejó. Sin dudarlo, el hombre se acercó y tocó la puerta. Al abrirse, sus ojos se encontraron con una inmensa pared que contenía una frase grabada con elegancia, que decía: «Hablar solo lo necesario». En ese instante, se dio cuenta de que estaba solo y decidió sentarse en contemplación. Pocos minutos después,
Se acercó otro maestro y le dijo: dado que buscas la paz interior, aquí encontrarás el camino que te conducirá a ella. Y comienza a hablar con solo lo necesario. El maestro le explicó con sabiduría que el 90% de nuestras palabras son innecesarias, mecánicas y una pérdida de energía vital. En su mayoría, hablamos de forma negativa, destructiva y crítica. Juzgamos y nos burlamos de los demás. La lección resonó profundamente en el hombre, iluminando su camino hacia la paz interior. El maestro le pidió al hombre que volviera a su vida y se comprometiera a hablar solo lo justo y necesario durante 1 año, y que luego regresara. Durante todo ese año, el hombre intentó poner en práctica esta enseñanza y se dio cuenta de cómo solía hablar de más. También notó que la gente a su alrededor hacía lo mismo. A una simple pregunta, surgían miles de respuestas cargadas de juicios, críticas y calificaciones. Muy pocos respondían de manera adecuada y precisa. La lección se convirtió en una revelación, guiándolo en su camino hacia la serenidad y la comprensión. Al cabo de 1 año, el buscador regresó al templo. Esta vez encontró una segunda puerta, igualmente hermosa que la primera. Al abrirla, descubrió una nueva frase que decía: pensar solo lo necesario. Nuevamente se sentó a reflexionar y el maestro de la puerta anterior se acercó a él. El maestro le preguntó cómo se había sentido al poner en práctica la primera puerta, a lo que el hombre respondió que había dejado de hablar de cosas innecesarias, pero que había surgido un nuevo problema. Aunque no hablaba tanto, su mente interna era una charla intensa que no le permitía encontrar paz. El maestro le explicó que el problema radicaba en que la mayoría de las personas piensan en exceso. Un 98% o 99% de nuestros pensamientos son innecesarios y derrochan energía. La sabiduría de la segunda puerta era una invitación a la contemplación y al silencio interior. Un llamado a enfocarse en lo esencial y a liberarse de la tiranía del pensamiento excesivo. Todos tenemos muchos pensamientos destructivos. Debemos pensar solo para solucionar problemas, para procesar información relevante, para construir y planificar. Esa vocecita en nuestra mente, que creemos que somos nosotros, es innecesaria y nos hace perder energía inútilmente. Debemos apoyarnos en la conexión con nuestro cuerpo y prestar atención consciente a nuestra respiración. Debemos pensar solo lo justo y necesario. Cuando nuestra mente se silencie, podremos descansar, dijo el maestro. Y entonces le pidió al hombre que volviera dentro de 1 año. Después de ese año, el buscador regresó al templo y se encontró con una tercera puerta, igual de imponente que las anteriores. Al abrirla, leyó una frase que decía: sentir solo lo necesario. Nuevamente se sentó a reflexionar y el maestro se acercó a él. Le preguntó cómo se había sentido al poner en práctica las 2 primeras puertas. El hombre respondió que había dejado de hablar de cosas innecesarias y de pensar en exceso, pero aún tenía problemas con las sensaciones y las emociones de su cuerpo. Sentía angustia y ansiedad, lo cual perturbaba su paz interior. El maestro le dijo que el 98 o 99% de lo que sentimos es innecesario y además intoxica tanto a las personas como al planeta. La tercera puerta era una invitación a la serenidad emocional
a sentir con profundidad y autenticidad, sin dejarse llevar por las turbulencias innecesarias de la mente y el corazón. El maestro dijo: debemos dejar de vivir en la superficie de nuestras emociones y pensamientos destructivos. Las emociones son instrumentos de conocimiento, por lo que debemos estar atentos a nuestras sensaciones y a observar nuestras emociones con cuidado. Debemos dirigir nuestra atención conscientemente y no permitir que las emociones se instalen en nosotros de manera mecánica e inconsciente. Entonces, el maestro le pidió que volviera dentro de 1 año. Transcurrido ese tiempo, el hombre regresó al templo y encontró una 4ª puerta, adornada con una frase que decía: la verdadera paz viene del silencio, y el verdadero silencio es la ausencia del ego. Varios maestros se le acercaron y le dijeron que se notaba una paz interna en él, pero aún faltaba que pusiera en práctica la 4ª puerta. El hombre les respondió en silencio que esa paz interior había sido una gracia, una bendición, o quizás una recompensa. Había sido producto de sus esfuerzos anteriores al trabajar en sí mismo. Había dejado de identificarse con esa vocecita en su mente y con sus emociones. Al darse cuenta de que no era esa vocecita, experimentó la gracia, y cuando cayó esa identificación del ego, sintió una gran paz interior que superaba toda comprensión. La 4ª puerta había sido abierta, y en su silencio resonaba la sabiduría de una vida transformada. Esta maravillosa historia nos enseña que la paz interior se encuentra tras 4 puertas. Hablar solo lo necesario, pensar solo lo necesario, sentir solo lo necesario y trascender el ego mediante el silencio. Los invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y a aplicarlas en sus propias vidas. Recuerden que la paz interior es un tesoro que vale la pena buscar y cultivar. Sonrían, agradezcan y abracen la vida. Solo tienen el presente para vivir, y en ese presente reside la oportunidad de encontrar la serenidad y la armonía que todos anhelamos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Soy de Dios. Los 6 consejos más valiosos del mundo. Número 1. No recuerdes. Deja ir lo que ya pasó. La vida es un flujo constante, un río que nunca se detiene. En este viaje, a menudo nos encontramos atrapados en los remolinos de nuestro pasado, aferrándonos a recuerdos y experiencias que ya no tienen lugar en el presente. Esta adherencia al pasado puede convertirse en una carga pesada que nos impide avanzar y disfrutar del aquí y el ahora. No recuerdes no significa olvidar o ignorar las lecciones aprendidas. Más bien, es una invitación a liberarnos de la esclavitud de los recuerdos dolorosos y las experiencias pasadas que ya no sirven a nuestro crecimiento. Es un llamado a soltar, a liberar esos pensamientos y emociones que nos atan y nos impiden vivir plenamente en el presente.
Dejar ir lo que ya pasó es un acto de valentía y sabiduría. Es reconocer que el pasado es una tierra ya explorada y que no podemos cambiar lo que ocurrió. Pero sí tenemos el poder de decidir cómo nos afecta hoy. Al soltar el pasado, abrimos espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para las nuevas posibilidades, para la alegría y la paz que se encuentran en el presente. Consejo número 2. No imagines. Deja ir lo que puede venir. En nuestra búsqueda constante de seguridad y control, a menudo nos encontramos atrapados en la telaraña de nuestras imaginaciones y expectativas sobre el futuro. Nos preocupamos por lo que podría suceder, planeamos y nos esforzamos por prever cada posible escenario. Esta preocupación por el futuro, aunque natural, puede convertirse en una obsesión que nos roba la paz y la alegría del presente. No imagines. Es una invitación a soltar esa necesidad de controlar y prever el futuro. Es un llamado a confiar en la sabiduría de la vida y en nuestra propia capacidad para enfrentar lo que venga. No se trata de ser irresponsables o despreocupados, sino de reconocer que no podemos conocer ni controlar todos los aspectos de lo que está por venir. Dejar ir lo que puede venir es un acto de fe y de valentía. Es aceptar que el futuro es un misterio y que está bien no tener todas las respuestas. Es entender que nuestras preocupaciones y miedos sobre el futuro son, en su mayoría, creaciones de nuestra mente y que no tienen poder sobre nosotros, a menos que se lo concedamos. Consejo número 3. No pienses. Deja ir lo que sucede ahora. En nuestra vida cotidiana, estamos constantemente atrapados en un torbellino de pensamientos, juicios y análisis sobre lo que está sucediendo en este preciso momento. Nos perdemos en interpretaciones y nos alejamos de la experiencia directa de la vida tal y como es. No pienses no significa abandonar la razón o la inteligencia, sino más bien liberarnos de la compulsión de analizar y juzgar cada aspecto de nuestra experiencia presente. Es una invitación a estar plenamente presentes, a experimentar la vida directamente, sin el filtro de nuestros pensamientos y opiniones. Dejar ir lo que sucede ahora es un acto de apertura y aceptación. Es reconocer que no necesitamos entender o controlar cada aspecto de nuestra experiencia. Es permitirnos sentir, observar y ser, sin la necesidad de ponerle etiquetas o interpretaciones a lo que estamos viviendo. Esta práctica de no pensar y dejar ir lo que sucede ahora nos conecta con una dimensión más profunda de nosotros mismos y de la vida. Nos abre a la belleza, la simplicidad y la maravilla del momento presente. Nos permite vivir una mayor autenticidad, sensibilidad y compasión. Consejo número 4. No examines. No trates de interpretar nada. En nuestra búsqueda constante de entender y dar sentido a todo, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de examinar e interpretar cada detalle de nuestra experiencia. Esta tendencia, aunque natural, puede alejarnos de la simple y pura experiencia de la vida tal como es. No examines es una invitación a soltar la necesidad de analizar y diseccionar cada momento. Es un llamado a vivir con una mente abierta y un corazón receptivo, sin la necesidad de categorizar o juzgar lo que estamos experimentando. No tratar de interpretar nada nos recuerda que no todo en la vida necesita ser entendido o explicado.
Hay una belleza y una sabiduría en aceptar lo desconocido, permitirnos ser tocados por la vida sin la necesidad de ponerle nombre o significado a cada experiencia. Consejo número 5. No controles. No trates de hacer que algo suceda. En nuestra vida, a menudo nos encontramos en una lucha constante por controlar cada aspecto de nuestra existencia. Queremos que las cosas sucedan de una manera particular y nos esforzamos arduamente para que así sea. Pero esta necesidad de controlar y hacer las cosas que sucedan según nuestros deseos puede convertirse en una carga pesada y agotadora. No controles. Es una invitación a soltar las riendas, a confiar en el flujo natural de la vida. Es un llamado a reconocer que no somos los dueños del universo y que hay una inteligencia y una armonía en la vida que va más allá de nuestra comprensión y control. No tratar de hacer que algo suceda nos recuerda que hay una belleza en permitir que las cosas se desarrollen naturalmente. En lugar de forzar y manipular, podemos aprender a ser receptivos y a fluir con la vida. Podemos aprender a bailar con la vida en lugar de luchar contra ella. Y finalmente, consejo número 6. Descansa. Relájate ahora y descansa. En la agitada vida moderna, estamos constantemente en movimiento, persiguiendo metas, cumpliendo obligaciones y rara vez nos detenemos a descansar. Pero el descanso no es simplemente una pausa en nuestra actividad frenética. Es un estado profundo de ser, una conexión con nuestra esencia más íntima. Descansa. Es una invitación a soltar todas las tensiones, preocupaciones y esfuerzos. Es un llamado a volver a casa, a nuestro corazón, donde podemos encontrar paz y tranquilidad. No es una huida de la vida, sino una inmersión en la plenitud de nuestro ser. Relajarse ahora y descansar es un recordatorio de que el descanso está disponible para nosotros en este mismo momento. No necesitas esperar que las circunstancias sean perfectas o a que hayas logrado algo en particular. El descanso verdadero se encuentra en la aceptación plena de este momento tal como es. Este consejo nos enseña que el descanso no es pereza o inactividad, sino una profunda conexión con la vida. Es una práctica de atención plena, donde nos permitimos estar completamente presentes y abiertos a la experiencia de la vida, sin resistencia ni lucha.